Me convertí en la madrastra del hijo del segundo protagonista masculino. Hola mis queridos bombones. Después de varios días sin subir nada, comprendí que a veces está bien hacer una pausa. No dejé de trabajar, pero decidí hacerlo con calma, porque primero necesitaba recuperar mi estabilidad emocional antes de continuar con cualquier proyecto. Ya se los había mencionado, pero me afectó bastante ver tantas historias canceladas. Aceptar que algunas no tendrán un cierre no es nada fácil, pero también comprendí que esto no estaba en nuestras manos. Así que lo mejor es asumirlo y seguir adelante. Gracias a ese respiro, hoy me siento menos aturdida y con una actitud mucho más positiva. Así que con mucho cariño les traigo una nueva actualización. Por eso, comencemos. Capítulo 31. En pleno coto de casa, Kaiden le entregó a Elías un pergamino. A simple vista parecía un objeto mágico demasiado caro, pero él, con toda la calma del hombre más rico del imperio, indicó que para él ese detalle era insignificante. Para él, el pergamino no era lujo, sino simple practicidad, la forma más rápida y segura de que ella regresara al campamento. Elías lo activó y en un abrir y cerrar de ojos apareció en el círculo mágico que la transportó directo a su tienda. Mientras tanto, Richard, el escolta que la había acompañado, quedó perdido entre los árboles. La joven apenas llegó, un dolor de cabeza atacó como si una serpiente invisible la rondara. Esa sensación le provocó una ansiedad difícil de ignorar, así que preguntó al caballero Peliverde cómo se eliminaba una serpiente. Él respondió que el usual era separar la cabeza del cuerpo, aunque algunos preferían cortar la lengua, pues era con ella que detectaban los olores. Elías meditó sobre esas palabras y pensó que quizás se trataba de una pista para encontrar el punto débil del Marqués de Or. Recordó que el marqués anterior había partido al más allá de forma repentina, dejando atrás de sí síntomas extraños, neurosis que lo mantenían aislado. Nadie supo con certeza la causa de su deceso, y el heredero, Parsion Dior, pasó 5 largos años investigando sin éxito. Lo curioso fue aquella carta de despedida, escrita con caligrafía del viejo marqués, donde se leía un enigma: los verdaderos serán falsos y los falsos serían verdaderos. Así nuestro Dios vigilaría eternamente. Esa frase que había leído en la novela de su vida pasada la hizo reflexionar. Sospechaba que había un complot contra Fesetio, la deidad que según la leyenda no desaparecía, sino que dormía en profundo descanso dentro de una espada especial. Por eso concluyó que debía investigar la espada que Kaiden había entregado al emperador, pues tal vez reaccionaría como lo hizo aquella estatua en el templo. El coto de caza se suspendió después del ataque contra el emperador. Kaiden encabezó el interrogatorio, aunque no descubrió nada relevante. Elías, en cambio, obtuvo una piedra misteriosa. Recordó a la paloma blanca que le entregó la joya, y aunque aquel episodio había sido extraño, la gema que ahora tenía entre las manos brillaba con un tono parecido al de sus propios ojos, y aún no sabía para qué servía, pero intuía que no era casualidad. Gracias a que Kaiden salvó la vida del emperador, fue proclamado vencedor de la cacería y recibió como premio las lágrimas de Dios, además de un nuevo territorio. Cuando le preguntaron qué región deseaba, escogió Regarden. El emperador se extrañó, pues esa tierra era infértil, pero Kaiden explicó que su interés era estratégico. Necesitaba fortalecer la frontera en caso de guerra con el reino Kenat. Lo que nadie sospechaba era que esa zona escondía una mina de piedras mágicas. Elías, que conocía ese detalle por la novela, se sintió satisfecha de que Kaiden siguiera sus consejos con tanta confianza. Era como si ambos fueran socios en un juego donde la familia salía siempre ganando. Ya por la tarde, en el ducado Natán, Elías se sorprendió al enterarse de que Kaiden debía partir al día siguiente para inspeccionar Regarden. Él explicó que era un trámite obligatorio, visitar el territorio y entregar un informe en una semana. Aclaró que solo tardaría 3 días, incluyendo el viaje de ida y de vuelta, lo que tranquilizó a Elías, aunque advirtió que la zona norte estaba casi abandonada y podía ser peligrosa. Él respondió que viajaría con varios caballeros,
así que no había razón para preocuparse. Sin embargo, lanzó una pregunta que la puso a meditar. Quería saber cómo ella había descubierto la existencia de aquella mina escondida. Elías reflexionó en silencio, pues para responder debía confesar que no era realmente Elías Roten, sino alguien que había transmigrado desde otro mundo. Sabía que tarde o temprano tendría que revelar la verdad, especialmente porque Kaiden ya comenzaba a sentir algo por ella, así que decidió tantear el terreno y habló de manera hipotética, preguntándole qué pensaría si un día descubriera que ella no era quien decía ser, sino otra persona distinta. La respuesta de Kaiden, bueno, bombones, para saberla tenemos que continuar con esta historia. Capítulo 32. La conversación entre Elías y Kaiden había quedado en suspenso con aquella pregunta extraña. ¿Qué pasaría si ella no fuera realmente quien parecía? Aclaró que era solo un ejemplo hipotético, como si un alma ajena estuviera dentro del cuerpo de Elías. La respuesta del duque sorprendió a la joven, pues aseguró que si así fuera, no le importaría. Explicó que la apariencia era solo eso, apariencia, y que lo verdaderamente valioso era la esencia de una persona. Elías pensó que no esperaba tanto de él, pero Kaiden fue más allá, ya que habló de su curiosidad sobre la información que ella parecía guardar. La protagonista contestó con otra pregunta, queriendo saber si esa intriga todavía lo acompañaba. El duque respondió que sí, pero que cuando ella se sintiera lista, llegaría el momento de contarlo. Aseguró que mientras tanto no habría problema. Ella le prometió que cumpliría su palabra, recalcando que nunca le había mentido. Kaiden, acercándose, respondió que era verdad, que por eso esperaría aunque tuviera decenas de dudas. Aún así, en ese instante, se retractó un poco y afirmó que prefería pensar que Elías siempre hablaba con la verdad. Selló sus palabras con un gesto elegante, un beso en el dorso de su mano. Elías meditó que aquellas palabras y acciones sonaba casi como una declaración disfrazada. Después el duque le indicó que no debía salir de la mansión bajo ninguna circunstancia. Ella estuvo de acuerdo y preguntó qué pasaría si alguien llegaba a visitarlos. Kaiden habló con calma. Ya había ordenado al mayordomo rechazar a cualquiera. Y además, Alegro, el maestro de la torre, permanecería allí vigilando. Eso evitaría que algún intruso intentara entrar con magia. Elías reflexionó que no confiaba mucho en ese hombre, sobre todo porque era famoso por usar a otros en sus experimentos, aunque al menos el contrato con la familia Nathan parecía muy ventajoso. Cuando salió del despacho, algo inesperado ocurrió. La joya que le había dado la paloma blanca estaba en el suelo del pasillo. Eso la puso nerviosa, porque estaba segura de haberla guardado en su cajón. ¿Cómo había llegado hasta allí? No habían sirvientes cerca, y aquello le parecía muy extraño. Ya de noche, en su habitación Elías no lograba dormir. Recordó que a esa hora Kaiden partiría a su viaje y pensó en salir para desearle buena suerte. Justo en ese momento la paloma blanca apareció y comenzó a señalarle el cajón donde estaba la joya. Ella lo abrió y la sacó. Entonces preguntó qué debía hacer con ella. El ave como buena guía atravesó la ventana. Elías, intrigada, tomó un chal y la siguió hasta el jardín. Ahí se encontró con Kaiden. La paloma se colocó junto a él, pero invisible, y la protagonista entendió que el mensaje era claro. La gema debía entregarse al duque. El caballero, sorprendido de verla despierta, habló con suavidad y preguntó por qué aún no dormía. Ella respondió que quería despedirlo. Kaiden aceptó, pero señaló que debía abrigarse mejor. Por esto le colocó su propia capa. El gesto fue tan tierno que hasta el personal de la mansión lo notó. Y pues, para evitar miradas curiosas, Elías le pidió que se apartaran un poco de los demás. Una vez a solas, extendió su mano con la joya y explicó que aquel pájaro se le había dado en el coto de caza. En ese momento no entendió su propósito, pero ahora tras ver cómo apareció frente al despacho y cómo el ave señalaba al duque, comprendió que estaba destinada para él. Kaiden la recibió y agradeció, y entre palabras de despedida sonrió con amplitud. Ese detalle hizo que Elías meditara en lo mucho que la confundía sus gestos. Desde el roce más mínimo hasta una simple sonrisa, encendía un calorcito en su corazón. Al día siguiente, ya en el ducado Natán, Lía preguntó curioso qué hacía esa persona allí. Alegro, con su tono peculiar, respondió que cualquiera podría confundir a la dama y al niño con madre e hijo.
La frase hizo que Liam bajara un poco la guardia y lo viera como alguien confiable, aunque para Elías estar cerca de un hombre tan excéntrico seguía siendo una situación complicada. Capítulo 33. Alegro se presentó maravillado de conocer a Liam. El niño, con la seriedad de un caballerito, respondió que también estaba encantado de conocerlo. El maestro de la torre explicó que se quedaría unos días en la mansión mientras el duque estuviera afuera. Para Liam aquello era casi como tener a una estrella de rock en casa, pues los magos eran rarísimos, y al ser el más poderoso de la torre, jugaba en otras ligas. Elías meditó que aquel entusiasmo era natural, aunque pensó que lo mínimo habría sido que el mago enviara una carta para anunciar su llegada. Alegro, con una disculpa medio improvisada, respondió que había llegado apurado para cumplir con la tarea encomendada por Kaiden. Mientras Elías alimentaba a Liam, el maestro comentó que el niño se parecía bastante al duque. Además le dijo al pequeño que su padre había sido reconocido en el arte de la espada y que seguramente él alcanzaría ese nivel algún día. La protagonista reflexionó que el mago estaba presionando demasiado y le respondió que Kaiden era una persona y Liam otra. Cada quien podía forjar su propio camino sin necesidad de imitar el de otros. Alegro se disculpó, admitiendo que había puesto un peso innecesario en los hombros del niño. Liam, inocente, le pidió que no lo hiciera sentir mal, y Elías pensó que la interacción con aquel hombre sería bastante agotadora. El maestro informó que Kaiden le había preparado una habitación en la mansión principal para garantizar la seguridad de todos. Elías lo entendió, aunque le aclaró que por el momento tenía sus propios asuntos y horarios, recomendándole que también se enfocara en los suyos. En realidad lo hacía para alejar a Liam de sus comentarios. Cuando se quedó solo, Alegro habló en voz alta, notando que Elías tenía un temperamento implacable muy parecido al del duque. Ya de noche, Elías no lograba dormir y salió a tomar aire. En el jardín vio al maestro observando el cielo. Lo curioso es que no habían estrellas. Mientras lo observaba, de pronto Alegro apareció a su lado, tan rápido que la hizo sobresaltarse. Ella le preguntó por qué se había acercado de esa forma, y el mago solo rió. Ante la oportunidad, Elías lo interrogó sobre qué hacía allí a esas horas. Alegro explicó que había pasado el día colocando barreras en toda la mansión y que ahora revisaba una última protección sobre la mansión. El mago habló con seriedad. Kaiden había descubierto que muchas de las antiguas defensas estaban rotas o llenas de huecos, así que él tuvo que reforzarlas gastando decenas de piedras mágicas. Añadió que la producción de esas piedras habían bajado mucho, pero que el duque no había escatimado en asegurar la protección de su mansión. Elías preguntó si acaso estaba a punto de agotarse el recurso, y Alegro, casi tomándola por sorpresa, respondió que parecía no saber nada. Luego le lanzó la pregunta sobre qué significaba realmente el territorio Regarden. Ella reflexionó que el mago también conocía el secreto de la mina, pero actuaba demasiado tranquilo para tener esa información. En ese momento Liam despertó. Al no sentir la presencia de su niñera, la buscó. Elías le respondió que solo estaba tomando aire, pero cuando volteó, Alegro ya había desaparecido como si nunca hubiera estado allí. Esa noche, la protagonista soñó. Caminó por la mansión y entró a una sala de retratos donde antes había estado con el mayordomo. Entre cuadros y rostros solemnes, encontró la imagen del patriarca anterior de los Natán y Luban. Entonces vio una puerta entreabierta y con curiosidad se asomó. Dentro había un niño y un adulto. El hombre preguntaba cómo le había ido en la academia, y el pequeño, con dolor en el brazo por la fuerza con que lo sujetaba, respondió que había obtenido el segundo lugar. El duque, furioso, le reclamó por haber perdido contra el joven Marqués Dior, quien se había quedado con el primer puesto. Elías quiso intervenir, pero era un sueño y no pudo. Reflexionó molesta al ver la injusticia. Entonces reconoció que aquel niño que recibía castigo en la oscuridad era Kaiden en su versión infantil. Bombones, qué revelación tan fuerte. Hasta los más duros alguna vez fueron pequeños que cargaron con un peso demasiado grande. Capítulo 34. Y Luban Natán estaba furioso porque su hijo había quedado por debajo del marqués en el ranking académico.
El niño admitió su error y pidió disculpas, pero el anterior duque no mostraba clemencia. Le ordenó que no moviera ni un dedo de su lugar. Kaiden aceptó el castigo, sentándose en un taburete mientras su padre se marchaba con aire de superioridad. La protagonista, atrapada en esa visión, habló preguntándose por qué un padre trataba así a su propio hijo. El pequeño Kaiden, en un trance, repetía una y otra vez que lo lamentaba. Elías meditó cuánto tiempo habría soportado aquel niño esa presión, quizás decenas o centenas de veces. Incluso para una adulta resultaba una escena asfixiante. Fue así como despertó sobresaltada, sintiendo que la pesadilla había sido demasiado real. Al darse cuenta de la hora, descubrió que ya era mediodía. Lian le había dejado una carta explicando que al verla dormir tan profundamente, había decidido ir al comedor a desayunar. Con hambre también ella se levantó y lo acompañó más tarde. Después conversó con el mayordomo. El hombre, con una sonrisa tranquila, le preguntó cómo había estado su almuerzo. Ella respondió que bien, pues había comido con el joven duque, y en un intento de ser cortés también le preguntó por su estado. Robert respondió que la carga laboral era pesada, pero soportable. Fue entonces cuando ella decidió preguntarle cómo había sido el anterior duque. Dudó un instante, pero insistió en saberlo. El mayordomo pensativo respondió que Luban era arrogante por naturaleza, propio de la alta nobleza. Eso sí, al inicio no generaba escándalos ni actuaba con crueldad hacia sus subordinados. Sin embargo, todo cambió después de que su matrimonio iniciara, especialmente tras el nacimiento del actual duque. Elías reflexionó en silencio, sorprendida de lo honesto que estaba haciendo el mayordomo. Robert explicó que con el tiempo comenzaron las sospechas de un trastorno mental. A veces Iluban deambulaba con la mirada perdida y otras veces explotaba con furia, transformando la mansión en un caos. Incluso la torre mágica y un sacerdote fueron llamados para diagnosticarlo, pero nadie pudo dar una respuesta. En pocas palabras, lo dieron por imposible. Ella preguntó si esos episodios persistieron y Robert respondió que sí, aunque también tenía momentos de lucidez. Pero cada vez que Kaiden regresaba de la academia, se enfrentaba a la llamada hora de disciplina. Bajo ese disfraz de educación se escondía un sistema para doblegar su voluntad. El mayordomo incluso le preguntó a Elías si recordaba el pasillo de los retratos, pues al fondo había una sala pequeña donde se realizaban esos castigos. Ella meditó recordando que ya había estado en ese lugar en sus sueños. Robert confesó que había intentado intervenir, pero como simple mayordomo no tenía poder. Los maltratos se extendieron hasta los 14 años de Kaiden, momento en que Luba estiró la pata. Sin embargo, no se fue solo. La huesuda también se llevó a la anterior duquesa. Aquello era extraño. Elías pensó que ni en la novela ni en los archivos había información sobre esa situación. Por eso preguntó si existía algún factor externo que hubiera causado el deceso. El mayordomo explicó que un día, tras forzar la puerta, encontraron a la pareja ya sin vida. No había signos de entrada forzada ni evidencia de que alguien los hubiera llevado al más allá. Simplemente sus vidas se habían apagado de repente. Elías reflexionó que aquello ya era una pista sospechosa y pidió más detalles. Robert recordó que el anterior duque sufría fuertes dolores de cabeza, al punto de depender de medicina diaria. Elías relacionó eso con los casos de lavado mental descritos en la novela. Quienes pasaban por esos métodos solían sufrir jaquecas intensas cuando el proceso empezaba a romperse. Sin embargo, aún era pronto para concluir algo. Ella preguntó si había algún detalle adicional. Robert respondió que sí. Cada vez que Iluban tenía esos dolores, visitaba el templo. Según él, si la medicina fallaba, la oración podía aliviarlo. Elías meditó que esas coincidencias con el templo eran demasiadas como para ignorarlas. Sin embargo, un caballero entró apresurado, interrumpiendo la conversación. Nervioso informó que Kaiden había sido emboscado en su camino de regreso. Bombones, en la vida de Elías nunca hay descanso. Todo es como una montaña rusa. Capítulo 35.
Elías recibió la noticia de que Kaiden había sido emboscado. Pensó que aquello era demasiado grave y preguntó si hablaba en serio. El caballero confirmó y añadió que el duque se encontraba en la entrada de la mansión. La protagonista salió corriendo hecha un torbellino, ya con la mente creando toda una película de lo peor que podía haber pasado. Al llegar vio a los caballeros en un mar de nervios y a un joven de cabello negro gravemente herido. Elías gritó llamando al duque, creyendo que aquel muchacho era él, pero entonces escuchó la voz de Kaiden preguntándole qué hacía allí. Ella volteó de inmediato, lo vio sano y salvo y sin ningún rasguño. El duque le preguntó por qué estaba vestida de esa manera, si él ya le había dicho que usara abrigo porque las tardes eran frías. Elías respondió que qué estaba pasando, pues le habían informado que él había sido atacado. Kaiden, un poco sonrojado, le dijo que estaba tan preocupada que había salido corriendo a su encuentro. Elías respondió que en efecto, pensó que él se encontraba en pésima condición. La protagonista reflexionó algo confundida. ¿Por qué su jefe reaccionaba con sonrojo cuando a ella casi se le salía el corazón del susto? Kaiden le aseguró que no necesitaba preocuparse, pues solo un soldado había salido herido, aunque de forma leve, y ya recibía tratamiento. Explicó que mientras inspeccionaba en Regarden, sí fueron emboscados. Recordó que en medio de la batalla preguntó a sus hombres si sabían quién era el enemigo. Ellos le respondieron que no estaban seguros, pero parecía ser un grupo extraordinario porque usaban herramientas mágicas que explotaban en múltiples fragmentos causando gran daño, o por lo menos eso pretendían. Ante esto, Kaiden ordenó activar la barrera de protección. Los magos la levantaron, pero uno señaló que un humo oscuro lograba filtrarse. Entonces Kaiden ordenó la retirada. En ese momento sucedió algo inesperado. La gema que Elías le había regalado comenzó a brillar. El humo desapareció por completo y la piedra cambió de color a un blanco resplandeciente. La protagonista meditó que aquella joya había protegido al duque. Ella preguntó varias veces si él estaba herido, pero el caballero respondió que no, que se encontraba sano. Elías insistió en si había descubierto a los atacantes. El duque explicó que no, porque justo antes de confesar, sus cuerpos se desintegraron como marionetas de arcilla. Entre caos, también hubo una noticia buena. Kaiden había recolectado piedras mágicas de la mina de Regarden y resultó ser un yacimiento enorme. Elías pensó, aliviada, que la mina seguía intacta. Ya entrada la noche, el duque llamó a Elías a su despacho. Le dijo que tenía algo que entregarle y tras hurgar en sus gavetas, le dio un libro antiguo sobre la historia del imperio. Explicó que investigaba sobre el dios Fesetio y que había hallado algo extraño. En la última página aparecía la frase, después de que Fesetio alcanzara el descanso eterno, pero quedaba cortada de forma abrupta. Al revisar otras páginas descubrió que varias frases terminaban igual de forzadas, como si alguien las hubiera recortado a propósito. Kaiden arrancó muchas hojas del libro y al ordenarlas sobre la mesa, el texto cobró sentido. Este decía, después de que Fesetio alcanzara el descanso eterno, una luz inexplicable se alzó en el templo de Carmadán. Elías habló diciendo que desde un inicio el contenido estaba desordenado. El duque respondió que así era y que el registro no terminaba en el descanso de esa deidad. La protagonista reflexionó que aquello significaba que el poder de Carmadán se fortaleció justo después de la caída de Fesetio. Entre las páginas ilustradas había otra frase que decía que esa luz atrajo a muchos devotos y Carmadán obtuvo un poder colosal. Kaiden le comentó que ese era el dios venerado en el templo, aunque todavía no estaba del todo seguro. Elías recordó que cada vez que ella iba al templo, la estatua perdía fuerza, y también le comentó sobre la visión que había tenido de un pájaro blanco. El duque le preguntó qué estaba insinuando, y ella respondió que pensaba en la espada que le había regalado el monarca. Quería saber si existía la posibilidad de acceder a ese obsequio. Bombones, estos dos no solo enfrentan ataques y misterios, también parecen sincronizar sus pensamientos. Lo curioso es que mientras resuelven enigmas divinos y políticos, cada día se complementan más. Capítulo 36.
Kaiden quiso saber por qué Elías deseaba ver la espada de Fesetio. Ella respondió que todo estaba ligado con esa deidad y que quizás el arma contenía aún parte de su poder. Su jefe habló entonces y preguntó si sospechaba que algo podría pasar al tocarla. La niñera respondió que sí, y él le contó que la espada sagrada sería exhibida en el museo del templo durante el festival de la temporada. Al parecer, el templo había pedido el favor al emperador de mostrarla, con el pretexto de encargarse ellos mismos de la custodia. Elías meditó en voz alta si acaso quería quedarse con la reliquia, pero el duque le respondió que eso no era posible, porque ellos no habían sido los primeros en encontrarla. Lo interesante era que al exhibirse en público, los nobles comunes no podrían acercarse, pero ella sí tendría acceso si asistía con Kaiden. De pronto, alguien tocó a la puerta del despacho. El duque preguntó qué ocurría y desde fuera avisaron que Liam había tenido una pesadilla y estaba llorando, llamando tanto a su niñera como a su padre. Elías se asustó porque el pequeño no solía comportarse de esa manera y corrió hasta su habitación. El joven duque, al borde de las lágrimas, se lanzó a los brazos de su padre y de la niñera, llorando desconsolado. Para escucharlo mejor, el duque pidió a la doncella que se retirara. Entonces Elías con voz suave preguntó qué había pasado. El niño entre sollozos apenas podía hablar, así que su padre lo consoló y le pidió que respirara hondo antes de contar. El niño lo hizo. Al calmarse un poco, Liam explicó que había soñado con una enorme serpiente gris de ojos morados que se había tragado tanto a Kaiden como a Elías. La descripción recordaba demasiado al Marqués de Yor y ambos adultos lo pensaron de inmediato. La niñera reflexionó si aquello sería simplemente una coincidencia o parte de algún plan. Kaiden, para tranquilizar a su hijo, le habló con ternura y le dijo que si esa serpiente volvía a aparecerse, pensara en él, pues sería capaz de entrar en sus sueños y derrotarlo. Con una sonrisa le aseguró que no volvería a aparecerse. Las palabras surtieron efecto en el pequeño, pues se calmó. Elías preguntó entonces si todavía sentía miedo, porque de ser así podían dormir los tres juntos. Consultó a su jefe si estaba de acuerdo y él respondió que no había problema. Así los tres se acostaron para que Liam conciliara el sueño. Mientras tanto, la niñera, aún con el corazón intranquilo, preguntó a Kaiden si creía que esa pesadilla era solo eso, un mal sueño. Él respondió que quizás era mejor continuar durmiendo juntos hasta que el niño dejara de tener esas visiones. La propuesta la puso nerviosa, pero lo aceptó porque era por el bien del pequeño. Sin embargo, meditó cuánto tiempo se alargaría esa situación. Cuando preguntó qué harían si Liam seguía teniendo pesadillas, Kaiden respondió que entonces seguirían durmiendo juntos. La pobre Elías se arrepintió de haber sugerido la idea, pues ahora debía compartir la cama con el duque, algo que le incomodaba más de lo que quería admitir. No hubo tiempo de darle vuelta al asunto, porque Liam tomó el brazo de su niñera y la jaló hacia él, provocando que casi cayera sobre el niño. En el intento de detener la caída, terminó desplomándose, pero encima de Kaiden. La situación podría parecer muy provechosa, pero le resultaba muy incómoda a Elías, y por esto se ruborizó al instante, además de disculparse. El duque con tono burlón respondió que parecía que a ella le gustaba hacer ese tipo de cosas como si fuera un pasatiempo. La niñera le aseguró que no, que solo había sido un accidente. Entonces, sin previo aviso, el duque puso su mano sobre el rostro de Elías y la besó, así de la nada. Con una media sonrisa le dijo que ya era hora de dormir y él debía retirarse para terminar algunos pendientes. La niñera quedó ruborizada, sin palabras, meditando lo que acababa de pasar. Tenía que guardar silencio, pues Liam dormía profundamente, aunque por dentro quería hacer un escándalo. La mañana llegó con sol y canto de pajaritos. Lo sorprendente fue que, a pesar de todo, terminó durmiendo bastante bien. Tanto Elías como Liam despertaron de buen humor, dándose su saludo matutino. Todo parecía normal, hasta que la niñera fue al baño y descubrió algo que la dejó en shock. Pero esos bombones se verán en el siguiente capítulo. Capítulo 37. Elías notó en su hombro una mancha oscura. Parecía un moretón, pero en realidad comprendió que era contaminación,
por más que la frotara no desaparecía. Sin embargo, no dolía, aunque era bastante desagradable. En ese instante, alguien llamó a la puerta. Era Lian, que preguntó si ya estaba lista. Ella decidió acompañar al niño al desayuno, pero se cubrió con un chaleco para ocultar la marca. Pensó que más tarde se la mostraría al doctor, quizás él tendría un diagnóstico. Ya en la mesa la protagonista comía tranquilamente, al igual que el joven duque, aunque la sola presencia de Kaiden le generaba incomodidad por lo ocurrido recientemente. No estaban solos. Alegro, el maestro de la torre mágica, también se encontraba allí, sonriente como si la incomodidad que él representaba no existiera. Elías meditó si acaso era la única a quien le parecía extraño que aquel mago siguiera en la mansión. El mago le preguntó si se sentía mal. Ella respondió bastante molesta, que no, aunque confesó que le sorprendía su permanencia en el ducado cuando había supuesto que ella tendría que estar de vuelta en la torre mágica. Alegro contestó que aún tenía trabajo por hacer y que el duque le había pedido quedarse unos días más. Kaiden no dijo nada, ni lo negó ni lo confirmó, solo guardó silencio. La joven lo observó de reojo y reflexionó en el beso de la noche anterior. El recuerdo la hizo sobresaltarse de tal manera que gritó sin querer, provocando que todos volvieran a verla. Lian le preguntó qué le sucedía, y ella respondió que no era nada. Sin embargo, meditó que Kaiden parecía indiferente a ese beso, mientras que ella no lograba disimular la incomodidad. Entonces Alegro abrió la boca para mencionar un tema poco apropiado. Habló de que el duque debía marcharse a la guerra. Aquello no era un comentario ligero, y menos durante el desayuno frente al pequeño. Elías no pudo creer que el mago soltara esas palabras sin pensar, y Kaiden tampoco se lo tomó bien. Con gesto furioso hundió el tenedor en la comida y ordenó que el mago se retirara. Alegro intentó justificarse asegurando que no lo había dicho con mala intención, pero Elías respondió que estaba de acuerdo con su jefe y le pidió que se retirara de inmediato. El mago, fingiendo tristeza por ser tratado así, murmuró que lo atacaban injustamente, a lo que ella contestó que alguien que no sabía distinguir lo que se debía o no debía decirse, tarde o temprano terminaba incomodando. Finalmente Alegro se disculpó y se marchó. El ambiente quedó tan tenso como un té sin azúcar. Elías pensó en cómo animar la mesa, aunque reconoció que no había manera de suavizar el asunto. El pequeño ya sabía que su padre debía ir a la guerra. Claro, era preferible que fuera el duque y no un niño, pues Kaiden había tenido que pelear con apenas 14 años. La niñera intentó consolar a Lian, pero meditó que un consuelo a medias podía ser peor, así que habló con firmeza, declarando que Alegro tenía razón. El duque debía marcharse, pero no debía preocuparse porque todo saldría bien. El niño respondió que también lo creía, aunque estaba triste porque no vería a su padre por un largo tiempo. Kaiden intervino y aseguró que solo serían 3 meses. Ella reflexionó que una guerra normalmente tomaba mínimo 10 meses, pero al parecer el hombre intentaba cortar el tiempo para tranquilizar a su hijo. Lian pidió que se lo prometiera y el duque respondió que volvería en 3 meses. Luego se retiró del comedor con una expresión que más parecía una excusa, pues todo indicaba que iría a buscar a alguien muy imprudente llamado Alegro Bian. Más tarde Elías meditó que mientras el niño estudiaba y el duque trabajaba, quizás sería bueno pasear por el jardín. Sin embargo, Robert la alcanzó en el pasillo para decirle que tenía noticias importantes. La joven le preguntó de quién se trataba. El hombre respondió que la noche anterior se había notificado que la señorita Lidiana se había desplomado repentinamente. Bombones, ya ven cómo es esto. La protagonista parecía una imán para las situaciones complicadas. Ahora tocaba ir a salvar a la heroína de la historia original, quien estaba atravesando problemas, y parece que bastante serios. Capítulo 38. Elías tomó la decisión de visitar a la heroína de la novela original. Estaba resuelta a ver qué sucedía con su amiga, y por eso viajó al condado Blount. Robert le había notificado que médicos y sacerdotes habían revisado a Lidiana, pero ninguno consiguió despertarla. Ni la medicina ni el poder divino surtieron efecto, así que todo indicaba que el asunto era grave. Debido a las constantes interacciones con la pelirrosada, entre ambas se había formado un lazo sincero y agradable. Por eso la servidumbre del condado recibió a Elías con gratitud. Aunque el mayordomo preguntó quién la acompañaba, la joven respondió que era su escolta, y entonces lo dejaron pasar.
Claro que el supuesto escolta no era otro que Alegro, disfrazado gracias a su magia. Kaiden, preocupado, había designado al mismísimo mago de la torre para cuidar a Elías. Bombones, para que vean el poder del duque. Hasta el maestro de la torre lo pone a trabajar de guardaespaldas. El mayordomo indicó cuál era la habitación. Al entrar, Elías percibió un fuerte aroma a hierbas medicinales e incienso. El mago decidió quedarse afuera, mientras la protagonista pidió quedarse a solas con la señorita. Tras retirar las cortinas, vio a Lidiana recostada, demacrada y con días acumulados de inconsciencia. Al tomarle la mano, notó con alivio que aún tenía calor corporal. Al menos eso era buena señal, pero lo que más le asombró fue descubrir que a un lado de Lidiana se extendía una sombra oscura, como si la joven reposara sobre ella. Elías pensó que debía examinarla más de cerca. Cuando intentó tocar aquella oscuridad, sintió un dolor intenso que la obligó a retirar la mano de inmediato. Reflexionó si acaso su piel se había herido, pero no encontró explicación. Lo inquietante fue que con solo rozar la sombra, su propia mano terminó contaminada. De pronto, Lidiana comenzó a quejarse, como si despertara de un sueño profundo. Abrió los ojos y llamó a Elías. Justo en ese instante una sirvienta entró a la habitación, rompió en llanto y gritó que debía llamar al médico, pues la joven condesa había despertado. Un rato después el médico llegó y confirmó lo extraño del caso. Nadie entendía por qué había estado inconsciente tanto tiempo, ni por qué había despertado de repente. Elías explicó que solo la estaba observando cuando escuchó lamentos, y su amiga reaccionó. Lidiana, todavía débil, se mostró maravillada con la belleza de Elías, algo que ya era costumbre en ella. Los padres de la Rosadita entraron desesperados. La madre corrió a abrazar a su hija, mientras el conde, con más furia que paciencia, sacudía al médico para exigir explicaciones. La escena parecía caótica, y Elías pensó que sobraba en medio de aquel reencuentro familiar, así que intentó escabullirse, pero no lo logró, porque la condesa la detuvo para disculparse por el alboroto. En lugar de poder salir, tuvo que retroceder y quedarse allí. Y para rematar, la madre de Lidiana también quedó encantada con la apariencia de Elías. La halagó tanto que llegó a compararla con un cisne angelical y al mismo tiempo con un canario adorable. El conde intervino con resignación, aclarando que su esposa perdía el sentido común cuando veía a alguien hermoso. Ahí quedó claro de dónde venía la fascinación de Lidiana por la belleza. Era cosa de familia. Cuando la calma regresó, Elías habló con la heroína y le hizo algunas preguntas. Quiso saber qué había sentido antes de colapsar. Lidiana respondió que había sentido un fuerte dolor en el corazón, como si un clavo lo hubiera atravesado. La protagonista le preguntó si tenía problemas cardíacos, pero tanto el doctor como los sacerdotes ya habían descartado esa posibilidad. Todo resultaba un misterio difícil de explicar. Elías, siempre intuitiva, reflexionó que tal vez Alegro, el mago de la torre que la esperaba afuera, podría examinar la condición de Lidiana. Bombones, parece que a la protagonista le encanta jugar a la detective. Vamos a ver en el siguiente capítulo qué pista logra descubrir. Capítulo 39. Elías habló con calma y preguntó qué tal si pedían ayuda a la torre mágica. Ni médicos ni sacerdotes habían encontrado la causa, así que quizás un mago podría intervenir. La Rosadita le dio la razón, pues existían hechiceros especializados en curación. El conde Blanc intervino y aseguró que contactaría a la torre tan pronto como fuera posible. Luego agradeció a Elías por su preocupación por su hija. La protagonista respondió que para ella era un gusto ayudar a su amiga. Más tarde en el carruaje, Elías iba acompañada de Alegro. El mago le preguntó si había tenido una buena charla con Lidiana, pero la joven guardó silencio. Después, con sospecha, quiso saber si él había escuchado la conversación. Alegro respondió que Elías era muy perspicaz. Ella insistió y le preguntó si acaso estaba orgulloso de espiar. El hombre contestó que no lo hacía a propósito, pero gracias a los experimentos que había hecho sobre su propio cuerpo, tenía la capacidad de escuchar conversaciones siempre que no existiera una barrera mágica. Ese detalle le incomodó bastante a la protagonista y pensó que sabía que el maestro de la torre no era normal, pero experimentar sobre sí mismo era otro nivel de locura. Entonces preguntó
si había estado escuchando las conversaciones dentro del ducado. Alegro respondió que ojalá fuera posible, pero la mansión estaba llena de piedras mágicas que bloqueaban cualquier intento de espionaje. Y esto tenía sentido, ya que el duque debía cuidar la seguridad del imperio y prevenir que cualquiera lo espiara. Elías respondió que era la primera vez que escuchaba algo así. Cuando Alegro cambió de tema y la cuestionó si no le parecía raro que Lidiana hubiera pasado días inconsciente y justo despertara cuando ella llegó, la protagonista actuó como si no entendiera nada. Pero en ese momento sintió una punzada en su muñeca, justo donde la mancha oscura se había extendido. Alegro notó el gesto y le preguntó qué ocurría. Al ver la marca activó su magia de inmediato. Un resplandor rodeó el brazo de Elías, reduciendo así el dolor a una incomodidad mínima. La joven agradeció la ayuda, pero el mago aclaró que solo era un hechizo para anestesiar. La marca seguía allí. Entonces quiso saber cuándo había aparecido. La niñera respondió que no hacía mucho. Alegro afirmó que al parecer no sabía lo que esa marca significaba. Ella preguntó si él lo sabía. Alegro respondió que sí, pero que no daría información gratis. Sin embargo, esta joven es bastante lista, así que le restó importancia y dijo que lo mejor sería preguntarle al duque. Sin embargo, el mago le aseguró que ni Kaiden ni nadie más que conociera sabría el verdadero significado de esa mancha. Al final Elías entendió que solo Alegro tenía la respuesta. Cuando le preguntó qué quería a cambio, él le dijo que le debía un favor, y así el mago respondió con una pregunta extraña. Quiso saber si creía en los dioses. La protagonista dijo que sí, por eso existían templos. Alegro entonces planteó qué pasaría si alguien que no era un dios pretendía convertirse en uno. Explicó que aquella marca negra no era magia, sino una maldición real. Fue así como comenzó a contar una historia. Dijo que hace más de 1000 años una serpiente que no pudo ascender al cielo ni volverse Dios, decidió romper un tabú. Robó el poder de un verdadero Dios que habitaba en la tierra de los humanos. El método que usó fue una maldición empleando sacrificios y su propio jarabe de fresa como medio. Según un antiguo texto que él había encontrado, quienes recibían esa maldición quedaban marcados con una mancha oscura, como la que Elías tenía en la muñeca. Esa marca los condenaba y no existía método conocido para removerla. La protagonista quiso ver ese texto, pero Alegro negó con la cabeza. Dijo que ya no existía, que había sido quemado. Ella no podía creerlo, pues un documento tan antiguo normalmente se preservaba. Él añadió que estaba guardado en un bosque protegido por una barrera divina. Elías, curiosa, le preguntó cómo había accedido entonces. Alegro confesó que había encontrado una laguna en la ley, robó un cabello del sumo sacerdote y creó una poción de transformación. Con eso pudo entrar haciéndose pasar por él. La transformación era tan perfecta que incluso sus órganos internos cambiaron. La protagonista meditó que si eso era posible, quizás ella también podría acceder a ese lugar prohibido. Reflexionó que lo que más deseaba era entrar a la sala de oración del templo para descubrir los secretos que allí se ocultaban. Bombones. Cada capítulo confirma más que la protagonista tiene alma de Indiana Jones. Le encanta meterse en problemas y cada aventura se convierte en un nuevo desafío por superar. Capítulo 40. El carruaje llegó por fin a la mansión, pero antes de que Elías pudiera bajar, Alegro la detuvo tomándole la muñeca y le preguntó si no pensaba convertirse en su conejillo de indias para las pruebas mágicas, porque quizás así se borraría la mancha negra que llevaba en el cuerpo. Ella le recordó que ya se había negado una vez, pero el maestro de la torre mágica sacó un truco sucio. Le recordó la deuda pendiente y anunció que la usaría como sujeto de pruebas. La protagonista pensó que la situación se le estaba saliendo de control, hasta que de pronto alguien interrumpió con un puñetazo que casi rompe el carruaje. Era Kaiden, el duque, y con voz furiosa le preguntó al mago si quería visitar a la calaca ese mismo día. El rostro del noble no dejaba dudas, estaba dispuesto a todo. La protagonista meditó a qué hora se había colado allí y por qué estaba tan enojado. Alegro soltó la muñeca de Elías e intentó justificarse diciendo que había sido un malentendido. Sin embargo, no hubo tiempo para más explicaciones. El duque lanzó otro golpe que el mago apenas pudo esquivar y el impacto se clavó en la madera del carruaje. Alegro con miedo activó su poder y aunque parecía listo para un enfrentamiento,
pues así lo había asegurado, como gallito de pelea, en realidad solo se teletransportó para huir. Al final Kaiden suspirando declaró que era un cobarde, mientras Elías pensó que resultaba curioso cómo su jefe siempre aparecía justo cuando ella estaba en problemas. El duque entonces extendió su mano para ayudarle a bajar, y cuando ella le preguntó si acaso eran amigos, él respondió que sí. Aquella respuesta la hizo recordar la vez que fueron juntos a la ópera, cuando él también la había tratado con amabilidad. Así que esta vez aceptó su mano dejando de protestar. Una vez dentro de la mansión, Kaiden la condujo hasta el despacho y le dijo que se sentara. Para sorpresa de ambos, Elías fue a colocarse justo a su lado, casi por instinto. Cuando cayó en la cuenta, ya era tarde para moverse, así que decidió actuar con naturalidad y le preguntó qué quería decirle, aunque de paso lo regañó por haber intervenido con tanta euforia en el carruaje. El duque suspiró y respondió que la próxima vez intentaría resolver las cosas con palabras. El tema cambió cuando ella habló de la poción de transformación de Alegro, explicando que la necesitaba para entrar a la sala de oración. Kaiden respondió que no lo permitiría y que había pensado en usar una marioneta, una alternativa más segura. Ella protestó que una simple muñeca no lograría pasar, pero el duque le aseguró que ya había preparado todo, así que no debía preocuparse. Después de eso cayó un silencio incómodo. Elías reflexionó si la charla había terminado, pero entonces Kaiden la volteó a ver y le preguntó por qué no se lo había contado. Levantó su mano y le tomó la muñeca. Le dijo que se refería a la extraña mancha oscura, porque no parecía algo nuevo. Dudando, ella respondió que había aparecido unos días atrás cerca de su corazón, y aunque no dolía, había preferido esperar. Kaiden la reprendió por no habérselo dicho antes, pero ella se disculpó y explicó que planeaba contárselo en la finca, añadiendo que el moretón de la muñeca había aparecido luego de visitar a la joven condesa. El duque respondió con seriedad que a partir de ese momento debía contarle cualquier cosa extraña que sintiera. La protagonista pensó que aquello era más un asunto de desconfianza que de preocupación, pero igualmente le aseguró que estaba bien, mencionando que Alegro ya le había quitado el dolor. Entonces ocurrió lo inesperado. Kaiden besó el dorso de su muñeca, como si quisiera aliviar una herida que ya no estaba. Elías se ruborizó de inmediato, sorprendida por un gesto tan inoportuno. El duque declaró que no quería volver a verla sufrir y por primera vez la llamó por su nombre, Elías. Tras esas palabras se levantó y salió del despacho, dejando a la protagonista tanto confundida que habló en voz alta diciendo que la situación la estaba volviendo loca. No entendía cómo un simple gesto y su nombre en labios de su jefe podía ponerla tan nerviosa. Bombones, el duque ya no esconde tanto lo que siente, aunque él todavía no lo diga en voz alta. Y claro, si no se hablan con claridad, las cosas podrían terminar en un simple pero incómodo coqueteo o en un malentendido. Pero por ahora lo único seguro es que la tensión entre ellos no dejaba de crecer, y eso promete más líos en los próximos capítulos. Capítulo 41. Elías descansaba recostada con Liam cuando el niño curioso le preguntó cómo le había ido en la casa del conde y cómo se encontraba la joven condesa. Su niñera le respondió que muy bien, pues su amiga ya había recuperado la conciencia. El pequeño le dijo que entonces ya no había razón para que se preocupara tanto, y la niñera pensó que su comentario era bastante lindo, así que le dio la razón. Después Elías habló con él sobre una idea poco común. Le preguntó qué pensaba si ella, el duque y Liam dormían los tres juntos en la misma cama. El niño se sorprendió, pero ella le explicó que como él estaba padeciendo pesadillas, era la mejor manera de monitorear su sueño, y esa solución ya había funcionado antes. Liam meditó un momento y aceptó, confiando en su niñera. De repente tocaron a la puerta. Ella se preguntó quién podía ser a esas horas, pero Liam gritó que era el asistente de su padre. Resultaba que el pequeño le había pedido un favor, aunque no dio mayor detalles. El niño tuvo que retirarse porque tenía trabajo nocturno, prometiendo regresar después. Al final Elías quedó sola en la habitación. Al día siguiente, la conducta de Liam siguió siendo extraña. Ni siquiera quiso comer con ella. Siempre tenía algo pendiente. Eso empezó a preocuparla, pero reflexionó que quizás se trataba de la edad, ya que estaba entrando a la preadolescencia.
Mientras tanto, ella tenía que seguir tomando unos brebajes recetados por Allegro para controlar la mancha oscura en su cuerpo. Gracias a eso ya no sentía dolor, pero confesaba para sí misma que tragarse ese líquido amargo era un verdadero reto. En eso la sirvienta le informó que el joven duque no podía almorzar con ella, porque tanto el duque como el niño habían salido juntos de paseo sin decir a dónde. Ante eso, la protagonista pidió que le sirvieran la comida en su habitación. La situación se repitió varias veces. Padre e hijo estaban ausentes y ella siempre terminaba sola, lo que la comenzó a deprimir. A Elías no le gustaba comer sin compañía. Cuando intentó sacar la información a Robert, él respondió que no sabía nada. Ella se preguntó entonces si acaso había alguna celebración cerca y reflexionó que su cumpleaños estaba próximo. Pensó que quizás Kaiden y Liam estaban organizando una fiesta sorpresa, aunque en realidad no era su cumpleaños original, pues había transmigrado. Se emocionó con la idea de que pudiera celebrarlo. Gracias a eso, pasó el día con la ilusión, pero la realidad fue otra. Amaneció, se duchó, se cambió y desayunó, pero nadie apareció a felicitarla. La tarde llegó y la mansión permanecía en silencio. Cuando preguntó a las sirvientas, le dijeron que el duque y Liam habían salido y que regresarían hasta la cena. Aquello la sorprendió, pues era demasiado tarde para planear algo. Cansada de esperar, decidió dormir una siesta. Cuando despertó ya era de noche y seguía sola. Pensó con tristeza que tal vez se habían equivocado con la sorpresa. En ese momento la sirvienta de siempre entró apresurada y gritó que algo terrible había ocurrido. Al duque y a Liam los habían atacado en su camino de regreso a la mansión. Bombones, lo que pintaba como un día de pasteles y celebraciones, terminó siendo un mal día, y no tan bonito. La pregunta ahora es, ¿logrará salir ileso Kaiden y Liam de este ataque sorpresa? Hemos concluido esta parte un poco aturdidos por lo que ocurrió con Elías, pero como justo es el cumpleaños de la protagonista, ¿qué tal si llenamos los comentarios con un emoji de fiesta o pasteles? Además, de todo corazón, gracias a quienes siempre están pendientes de mí y me dejan esos comentarios tan bonitos. Ahora nos toca continuar con ánimos renovados. Bombones, por mi parte, esto es todo por hoy y nos vemos en la próxima actualización. Por cierto, si desean apoyar a este canal pueden hacerlo con su like, suscribiéndose y compartir el video con sus amigos o a quien pueda gustarle. También tenemos un canal de WhatsApp, el link está en la cajita de descripción. Por allí también tengo mi cuenta de PayPal, por si quieren brindar una ayuda extra a este humilde canal. Entonces sigan apoyando sus series favoritas. Gracias a todos por preferir nuestra versión. Y recuerden, bombones, en la dulcería siempre serán bienvenidos, así que pasa, toma asiento y endulza tu día.